Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de ORH, en esta ocasión en colaboración con Abdón Pedrajas, despacho especializado en temas laborales. El tema de hoy nos ha llevado a tener un quórum de asistentes muy elevado y me presumo muchas preguntas, por lo cual os ruego que las vayáis preparando a medida que vaya hablando nuestro ponente, que es Jesús Laera Forteza, consultor de Abdón Pedrajas y además profesor titular de Derecho del Trabajo de la UCM. Como en anteriores ocasiones, recibiréis todos tanto la grabación del evento como el PPT que va a utilizar Jesús, por lo cual no os preocupéis, en algún momento tenéis que desconectaros, ¿de acuerdo? Y como el tema es muy intenso, pues le cedo enseguida la palabra a Jesús y los mandos también. Jesús, para ti son. Buenas tardes. Bueno, encantado de participar en este seminario, en este formato digital. El objeto del seminario es el registro de jornada, sus aspectos prácticos. Lo voy a dividir en 4 apartados. Primero, la obligación legal de registro. Segundo, la articulación del registro. El tercero, la afectación a terceras empresas. Y cuarto, el caso de incumplimiento. Y luego dejaremos un tiempo considerable para las preguntas que se puedan ir haciendo y las iremos solucionando. Bueno, la primera cuestión es abrir antecedentes de lo que es esta obligación legal de registro de jornada. Hay que decir que hay un recorrido judicial y político de esta cuestión. El recorrido judicial parte de unas sentencias de la Audiencia Nacional en el año 2016 que obligan a tener registro de jornada diaria. Y eso dio lugar a unas instrucciones de la Inspección de Trabajo con una campaña donde establecía la obligación de registro. Pero el Tribunal Supremo, en 2 sentencias, la de 23 de marzo de 2017 y 20 de abril de 2017, corrigió el criterio de la Audiencia Nacional y dijo que no había ningún registro obligatorio con carácter general. Eso motivó una corrección del criterio de la Inspección de Trabajo, pero la Audiencia Nacional elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una pregunta entendiendo si era obligatorio el registro a la luz de la Directiva de Tiempo de Trabajo. Y finalmente la sentencia muy reciente del Tribunal Europeo de 14 de mayo de 2019 ha terminado por decir que la directiva obliga a tener un sistema de cómputo efectivo de trabajo a efectos de controlar los límites de descanso y la protección de salud del trabajador. Por tanto, el recorrido judicial ha concluido en una sentencia europea que obliga a tener un sistema fiable de cómputo de tiempo de trabajo. En paralelo, ha habido un recorrido político. El Partido Socialista y Podemos presentaron proposiciones de ley en la legislatura anterior. Esas leyes no tuvieron tramitación parlamentaria suficiente para terminar en una ley, pero el Gobierno en el último momento pues aprobó este decreto ley 8/2019 que establece la obligación legal de registro de jornada. Vamos a ir desarrollando la intervención a través de preguntas y respuestas. ¿Es obligatorio el registro diario de jornada? Sí, es obligatorio claramente. El artículo 34.9 así lo establece con el término garantizará. No estamos solamente ante una apertura de consultas con los representantes de los trabajadores, sino ante una garantía de las empresas de tener registro diario de jornada. No cabe duda porque además hay una infracción administrativa nueva, el 7.5 lisos, sancionable, si no se tiene registro de jornada. Por tanto, es un deber obligatorio para todas las empresas. La sentencia europea que hemos hecho referencia antes confirma además este deber de tener un sistema de cómputo de tiempo de trabajo. ¿Existe alguna excepción en esta obligatoriedad? No existe ninguna excepción expresa. El artículo 34.9 no establece ninguna excepción. Por tanto, no distingue entre tamaño, facturación, plantilla, sectores, etcétera. Es una regla general. Es verdad que el artículo 34.7 prevé algunas excepciones de futuro que pudiera haber a través de un reglamento específico que todavía, por supuesto, pues no ha sido aprobado. La guía del Ministerio de Trabajo recientemente publicada confirma que no hay excepciones, aunque matiza que en las relaciones laborales especiales pudiera haber algún tipo de singularidades o incompatibilidades con la regulación específica. Es el caso más concreto de los altos directivos, donde la propia guía dice que no resulta aplicable el registro diario. Pero en el resto de relaciones laborales especiales
existen dudas si se aplica la regla general. También hay que decir que en los decretos de jornadas especiales hay registros específicos, sobre todo en el transporte, que resultan aplicables por el principio de especialidad. ¿Cuándo entra en vigor esta normativa? Pues entró en vigor el 12 de mayo de 2019. Y hay que decir que desde ese momento se pone en práctica ya lo que es la obligación legal de registro. La duda es si entra en vigor la implantación del registro o la apertura de consultas. El propio Ministerio lo ha aclarado diciendo que desde el 12 de mayo de 2019 se tiene que tener abierto periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para implantar un registro. Es decir, no con carácter inmediato es obligatorio tener implantado el registro, pero sí tener un periodo de consultas abierto con los representantes de los trabajadores para organizar y documentar este registro y cumplir el artículo 34.9. Por tanto, muy importante a estos efectos inmediatos que exista abierto un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para implantar el registro diario de jornada. Y si ya existe el registro diario de jornada, entonces se tendrá cumplido el artículo 34.9. Ahora bien, si se quiere revisar el registro diario de jornada a propósito de la nueva obligación legal o de adaptarlo a la exigencia de horario de inicio y finalización de la jornada, habrá que abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores porque eso lo obliga el artículo 64.5F. Finalmente, y si no hay registro, no hay representación de los trabajadores, ¿hay obligación de registro? Claramente sí. La guía del Ministerio de Trabajo lo dice con claridad. Si no hay representantes de los trabajadores, es obligatorio el registro diario de jornada y lo establecerá unilateralmente la empresa. Ahora vamos a ver unos problemas en relación con la estructura del registro, es decir, con la articulación ya del registro de las empresas. La primera pregunta es, ¿en el registro debe constar el horario de inicio y finalización de la jornada? Literalmente sí, el artículo 34.9 obliga claramente a que conste el horario de inicio y finalización de la jornada. ¿Tiene que constar el tiempo de trabajo efectivo? Esta es la gran cuestión, porque el registro en la exposición de motivos es una herramienta de control de las horas extraordinarias. Por tanto, resulta esencial controlar el tiempo de trabajo efectivo para medir la jornada ordinaria y poder contabilizar las horas extraordinarias. La única opción que cabe para cumplir la finalidad legal del registro de jornada es contabilizar el tiempo de trabajo efectivo, pues solamente ello nos va a llevar a deducir las horas extraordinarias. La guía del Ministerio de Trabajo insiste mucho en el cómputo del tiempo de trabajo efectivo y si acudimos a la sentencia del Tribunal Europeo reciente, también se subraya que la Directiva Europea exige un sistema fiable, objetivo y no manipulable de medición del tiempo de trabajo efectivo para respetar los límites de descansos establecidos por la directiva. Por tanto, claramente en los registros se debe constar el tiempo de trabajo efectivo. Y aquí vamos a la gran cuestión. ¿Y qué criterios existen para computar tiempo de trabajo efectivo? Pues ahí tenemos una referencia legal, el artículo 34.5 habla de la presencia en el puesto de trabajo, una referencia en la directiva europea que es bastante más moderna y amplia, que habla de disposición del trabajador a la empresa y por tanto cualquier tiempo de disposición del trabajador a la empresa, aunque no esté en el centro de trabajo o en su puesto de trabajo, debería computar como tiempo de trabajo efectivo. Y tenemos una jurisprudencia tanto europea como del Tribunal Supremo que nos dan algunos criterios para medir el tiempo de trabajo efectivo. Hay que irse al caso concreto. Seguramente luego en las preguntas pues saldrán algunas cuestiones específicas. Apuntar solamente que también en la negociación colectiva, y para ello los periodos de consulta con los representantes de los trabajadores van a ser esenciales en la regulación de estas cuestiones, pueden medir lo que es tiempo de trabajo efectivo y lo que es no tiempo de trabajo efectivo.
Eso corresponde también a la negociación colectiva y a estos acuerdos colectivos, precisando en cada empresa o sector en qué consiste ese tiempo de trabajo efectivo. Algunos ejemplos, pues las guardias presenciales, la jurisprudencia las integra en el tiempo de trabajo efectivo. Los desplazamientos de trabajadores que no tienen centro de trabajo fijo también se entienden tiempo de trabajo efectivo. Las pausas de bocadillo, pausas diarias que pudiera haber, pertenece al convenio colectivo establecer el tiempo de trabajo efectivo o no. Hay que solucionar cada caso concreto. ¿Es compatible el registro diario con la distribución irregular de la jornada? Absolutamente sí. El artículo 34.9 habla de flexibilidad horaria compatible con el registro de jornada. En ningún modo esta medida atenta contra la flexibilidad horaria o la distribución irregular de la jornada. Es más, seguramente el establecimiento de un cómputo diario de la jornada va a potenciar la adopción de fórmulas de distribución irregular de la jornada en el marco del artículo 34.2 y de los convenios aplicables. Hay que recordar que el artículo 34.2 se remite a la negociación colectiva en esta cuestión y en su defecto otorga una bolsa de un 10% de horas a distribución irregular unilateral de la empresa con un preaviso de 5 días. Es perfectamente compatible un sistema tanto convencional o legal, en este caso, de distribución irregular de la jornada con el cómputo de la jornada diaria. Eso va a permitir contabilizar las jornadas en función de las necesidades de producción y del sistema aplicable y compensar al cabo de los 12 meses, como prevé el artículo 34.2, los excesos y defectos de la jornada en cómputo anual. Por tanto, no todo exceso del registro diario de jornada diaria va a ser hora extraordinaria, sino que seguramente aplicando fórmulas de distribución irregular habrá mucha jornada ordinaria dentro de la superación de esas jornadas diarias. Esta es una cuestión importante porque va a permitir a las empresas adaptar las necesidades de producción con los tiempos de trabajo y contabilizarlo en ese registro de jornada diaria. ¿Es posible el registro diario telemático? Claramente sí. La guía del Ministerio de Trabajo también lo subraya. Habrá registros clásicos, presenciales, físicos, la fórmula de fichar, entrada y salida o tiempo de trabajo efectivo, pausas, es una fórmula clásica que se podrá implantar en trabajos presenciales y luego el registro diario telemático será muy útil para los trabajadores móviles, los que no tienen un centro de trabajo fijo, los que desarrollan sus actividades profesionales fuera de lo que es el centro de trabajo, los que se desplazan continuamente o los teletrabajadores. Será muy útil en este caso aplicaciones tecnológicas que permitan a través del móvil o a través de un ordenador portátil de trabajo registrar las horas de trabajo y de tiempo de trabajo efectivo que pudiera tener este tipo de trabajador. Por tanto, el registro diario telemático va a ser muy importante y su implantación dará lugar a respetar, por supuesto, los derechos digitales reconocidos en la reciente Ley de Protección de Datos, en los artículos 87 y 90, que tienen plena aplicación en este tipo de sistemas. Hay que decir que hay que informar al trabajador del tratamiento de sus datos personales y, por tanto, si se adoptan fórmulas de registro telemático, hay que cumplir de manera estricta el derecho de información, tanto a los representantes de los trabajadores como a individualmente cada trabajador controlado a través de esta manera. Es importante en ese sentido que el periodo de consultas abierto recientemente con los representantes, esta cuestión sea también acordada con el cumplimiento estricto de estos deberes de información. ¿Cómo se documenta el registro y con qué efectos? La documentación pertenece también a la negociación colectiva o a los acuerdos con los representantes de los trabajadores, que tienen libertad para establecer la forma de documentación.
La forma de documentación podrá ser clásica, en papel, o podrá ser digitalizada con bases de datos. Lo previsible es que muchas empresas adopten fórmulas digitalizadas de bases de datos. ¿Y qué efectos tiene esa documentación? La ley lo dice claramente, estar a disposición de los representantes de los trabajadores, de la inspección o de cada trabajador. Esa documentación, ya sea clásica o digital, tiene que estar a disposición del inspector de trabajo cuando haga una visita a efectos de comprobar esta obligación legal y las normas de tiempo de trabajo, a disposición de los representantes de los trabajadores que podrán solicitar esos datos para controlar el tiempo de trabajo efectivo y las horas extras de los trabajadores y de cualquier trabajador que interponga una reclamación de horas extras y que lo primero que hará es solicitar esa documentación. No estamos hablando, y así lo precisa también la guía del Ministerio de Trabajo, de entregar una copia a los representantes de los trabajadores, sino de un derecho a solicitar esos datos ya que sean emitidos por parte de la empresa a efectos de control. ¿Existe convivencia con otros registros de jornada? Sí, hay registros específicos en tiempo parcial, en el artículo 12, que tienen una regulación singular a efectos de calcular horas complementarias y voluntarias. Existen registros específicos en jornadas especiales que hay que aplicar en virtud del principio de especialidad en todo el sector del transporte con normas específicas y hay que decir que sigue vigente el registro de horas extraordinarias del artículo 35.5, que no ha sido derogado y que convive perfectamente con este tipo de registro diario. Así lo precisa también la guía del Ministerio de Trabajo. El registro de horas extraordinarias tiene que utilizarse a efectos de cómputo de esas horas y de información a los representantes de los trabajadores de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores. Finalmente, ¿qué pasa si estos sistemas se regulan luego por convenio colectivo? Lo cual es previsible, pues esta va a ser una materia que va a estar en las mesas de negociación, pues habrá que aplicarla en los términos pactados en la cláusula convencional correspondiente, que seguramente tendrán que atender a la realidad de que en estos meses se van a implantar a través de las consultas con los representantes de los trabajadores en muchas empresas acuerdos de registro y seguramente la negociación colectiva, sobre todo la sectorial, tendrá que tener en cuenta que muchas empresas habrán implantado sus sistemas de registro a través de acuerdos con los representantes de los trabajadores. ¿Cómo afecta el registro a terceras empresas? Ese sería el tercer bloque. Bueno, hay que decir que el registro en contratas corresponde en principio a la empresa contratista o subcontratista el control del tiempo de trabajo efectivo de sus trabajadores y no a la empresa principal. Así lo dice también la guía del Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que puede haber acuerdos entre la empresa principal y las contratistas para que sea la empresa principal la que lleve ese control, pero siempre con la responsabilidad última de la contratista y subcontratista. Hay que decir, por otro lado, que si controla a la empresa principal estaríamos ante un indicio de cesión ilegal de trabajadores. ¿Cómo opera el registro en las empresas de trabajo temporal? Bueno, aquí hay dudas porque la empresa de trabajo temporal es la responsable en el pago de retribuciones y, por tanto, del cómputo del tiempo de trabajo efectivo, pero la empresa usuaria tiene un poder de dirección respecto a los trabajadores en misión. La guía del Ministerio de Trabajo afirma que, en virtud de ese poder de dirección de la usuaria, se podría controlar a los trabajadores en misión de las ETTs a través de registros diarios de jornada y corresponderá a la ETT controlar también esos registros a efectos de pagar las retribuciones y cotizaciones a la Seguridad Social. Tiene que haber coordinación entre la ETT y la empresa usuaria para aplicar esta nueva normativa. Y los autónomos que participen en los procesos de producción, los autónomos están claramente fuera del deber de registro diario de jornada que solamente se aplica a los trabajadores que cumplen con los criterios de ajenidad y dependencia del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Y finalmente, quedaría por analizar, antes de pasar a las preguntas más específicas, las consecuencias del incumplimiento del registro de jornada.
¿Qué consecuencias administrativas tiene el incumplimiento del registro de jornada? Bueno, hay que decir que hay un nuevo artículo 7.5 en la LISOS que prevé claramente una nueva infracción administrativa grave con una sanción de 626 a 6.250 euros en caso de que la empresa incumpla lo previsto en el artículo 34.9 tal como hemos desarrollado. Es decir, que no tenga registro obligatorio de jornada. Y esa sanción será graduada, como todas, en función del número de afectados, del tipo de sector, etcétera. De la reiteración, pues puede ser una sanción impuesta sucesivamente al ser una obligación de tracto sucesivo. Hay que decir, y tenemos como referencia en este sentido la Instrucción 1/2016 de la Inspección de Trabajo en aplicación de las sentencias aquellas de la Audiencia Nacional, que el no tener registro de jornada puede acarrear luego infracciones y sanciones añadidas. Apunto las que dice la instrucción. Aparte de no tener registro, la superación del límite de horas extras, la superación de la jornada máxima legal o convencional, el incumplimiento de las reglas de distribución irregular de la jornada, todo ello en el marco del artículo 7.5 de la LISAS, no pagar horas extras, 7.10, no comunicar las horas extras a los representantes, 7.7, no constar en recibo individual a los trabajadores las horas extras, artículo 7.3 LISOS, es decir, que puede acarrear un incumplimiento del deber de registro, no solamente una sanción por no tenerlo, sino otras consecuencias administrativas derivadas del incumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo, de descansos y de horas extras, que sumarán sanciones administrativas con un coste económico que puede ser muy alto para la empresa vigilada. Hay que decir también que el inspector de trabajo podrá abrir actas de liquidación de la seguridad social en caso de que las horas extras se detecten no pagadas y por tanto no cotizadas a la seguridad social, con el coste económico añadido que puede tener la liquidación de las cuotas de las cotizaciones no pagadas por las horas extras realizadas. Si eso lo aplicamos en una plantilla de tamaño medio o grande que no tuviera registro, no tuviera y se detectaran horas extras no pagadas, el coste económico sería muy elevado. ¿Y qué consecuencias procesales tiene el incumplimiento del deber de registro? Pues las consecuencias procesales, yo creo que la ley no lo dice con claridad, pero se podría derivar que si no hay registro obligatorio de jornada en la empresa, ante una reclamación de horas extraordinarias se podría presumir en favor del trabajador que esas horas extras se han realizado correspondiendo la carga de la prueba a la empresa incumplidora. Los artículos 217.2 y 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil darían pistas ante un incumplimiento legal tan claro a que operara una presunción favorable al trabajador y una inversión de la carga de la prueba, algo que habían aplicado ya los tribunales en algún tipo de reclamación donde habitualmente se realizaban horas extras y estaba constatado no pagadas, y ahora operaría como criterio general ante la ausencia de registro. ¿Y cómo operaría finalmente el registro en reclamaciones de horas extraordinarias? Pues sería una prueba esencial. A partir de ahora, un trabajador, cuando reclame horas extras en reclamaciones de cuantía, pues lo primero que va a hacer es pedir los datos de ese registro y con esos datos pues irá a la reclamación. ¿Quiere esto decir que si la empresa tiene un registro de jornada diaria y no consta las horas extras que reclama el trabajador, jugará en favor de la empresa? Pero también quiere decir que si constan esas horas en el registro y no han sido pagadas, pues la demanda será ganada por el trabajador con una prueba fiable y objetiva como puede ser este registro de jornada. Y lo dicho anteriormente, si no hay registro de jornada, operaría una presunción favorable al trabajador con una inversión de la carga de la prueba y correspondería a la empresa tener que demostrar que no se han realizado las horas extraordinarias reclamadas. Bueno, estas son las cuestiones más generales que plantea esta nueva obligación legal y dejamos ahora la segunda parte del seminario a las preguntas específicas que se puedan realizar en relación con estas cuestiones. Gracias.
Pues muchas gracias, Jesús, por hacer un ejercicio de concisión en un tema con tantas, bueno, aristas, ¿no? Vamos a empezar con las preguntas porque son bastantes. La primera, ¿puede el mando tener acceso al fichaje de las personas de su equipo y validar el horario? Yo entiendo que sí, que es un buen sistema, desde luego mucho más fiable que dejarle al propio trabajador y a su confianza y a su buena fe el hecho de validar las horas, y hay un control externo que puede ser muy útil. Yo no veo ningún inconveniente en ese tipo de sistema donde un mando pueda validar, sobre todo también en registros telemáticos, ¿no? Donde pudiera validar ese tipo de registro. Quizás sobre todo sea válido en casos de, pues eso, de teletrabajo, comerciales, ahora que pues, la tendencia es a trabajar en flexibilidad. Sí, allí es donde más van a operar los registros telemáticos de aplicaciones tecnológicas de localización de tiempos de trabajo móviles, y que exista un mando que pueda ir controlando todas esas cuestiones, pues puede resultar muy útil. Se le complica el día a día, en cualquier caso. Siguiente pregunta. ¿Qué tiempo cuenta como trabajado en viajes de trabajo, en viajes de negocio? Bueno, es una de las grandes cuestiones que va a tener que ser resuelta con claridad en los casos concretos. Es una materia que hay que pactar con claridad en nuestros acuerdos de consulta con los representantes de los trabajadores o incluso en la propia negociación colectiva. En el momento en que se establece una obligación tan general de jornada de registro, la cuestión de los viajes tiene que ser aclarada. Hoy por hoy no hay una regulación clara, y no podemos decir ningún criterio, aunque hay convenios colectivos que lo regulan, pero legalmente no tenemos ningún criterio. Sí parecería que los tiempos de trabajo efectivo realizados en el lugar de destino a disposición de la empresa deberían ser contabilizados en un registro telemático o con algún tipo de prueba donde el trabajador haga constar que está trabajando en el lugar de destino. Y los viajes, el tiempo de viajes y el tiempo de estancia que pudiera tener el trabajador, pues es una cuestión que hay que acordar. En principio parecería que no están dentro del tiempo de trabajo efectivo, aunque pudiera haber alguna interpretación que incluso lo llevaría a tiempo a disposición de la empresa, pero la práctica de muchas empresas es no tenerlos en cuenta a efectos de tiempo de trabajo efectivo. Realmente estamos ante una pregunta que se tiene que ir solucionando en el caso concreto en cada empresa. Otra más. La guía sobre el registro de jornada publicada por el Ministerio habla del régimen de libre disponibilidad del tiempo de trabajo. Esta persona quisiera confirmar cómo documentar ese régimen de libre disponibilidad. Habla Bueno, de un efectivamente, documento sí. suscrito. Bueno, sí. Sí, es una pregunta muy interesante porque efectivamente, sobre todo en equipos de dirección, mandos intermedios, pues se puede pactar estos pactos de disponibilidad horaria, ¿no? Donde el ejercicio de la actividad profesional pues va unido a una amplia flexibilidad horaria y a una amplia disponibilidad en función de las necesidades de producción. Y la guía del Ministerio de Trabajo esta cuestión la prevé y viene a decir que son lícitos estos pactos de disponibilidad, que tienen que ir acompañados de una retribución adicional, lo que se denomina el plus de disponibilidad horaria, que compensarían económicamente esa disponibilidad y el desarrollo de esos horarios flexibles. Por tanto, muy importante que estos pactos de disponibilidad vayan unidos a una retribución adicional. No deben en ningún caso vulnerar los límites de descanso legal o convencional, y, algo muy importante, deben respetar el régimen jurídico de las horas extraordinarias. Es decir, el hecho de pactar un pacto de disponibilidad no supone eludir el régimen jurídico de las horas extraordinarias. Lo único que supone es que el trabajador con esa disponibilidad pues va a tener jornadas donde a lo mejor su trabajo se haga en la jornada ordinaria y otras donde se traspase la jornada extraordinaria, con el compromiso del trabajador de estar dispuesto a realizar esas horas que pueden ser retribuidas a través de ese plus de disponibilidad
o con carácter específico. Todo eso tiene que constar en una cláusula en el contrato de ese trabajador, por escrito y con un régimen jurídico claro que respete todos los límites que acabo de exponer. Se entiende entonces que la firma de ese complemento de disponibilidad no acredita per se una mayor exigencia de tiempo de trabajo, ¿verdad? Bueno, depende cómo se pacte, pero lo que acredita la disponibilidad es la disposición a trabajar en un horario flexible en función de las necesidades y que pudiera dar lugar a estar en una jornada extraordinaria en un determinado día. Es una especie de aceptación de hacer horas extras, en vez de pactarlas a cada momento, pues una especie de aceptación de hacer horas extras con carácter general, ¿no? Cuando sea necesario para su actividad profesional. De acuerdo. Pero no supone un sacrificio de las horas extras. De acuerdo. ¿Los directivos fichan? ¿Tienen que Los fichar? actos directivos, como relación laboral especial, la guía del Ministerio de Trabajo ha aclarado que no tienen deber legal de registro de jornada. Los altos directivos como relación laboral especial. Otra cosa son los directores, mandos intermedios, precisamente estos que previsiblemente van a pactar pactos de disponibilidad horaria, que sí que tienen el deber de registro de jornada. ¿Cómo se tienen que tratar las interrupciones o las pausas interjornada? El horario del bocadillo, el acudir a los aseos, el tiempo del cigarrillo. Bueno, es la gran pregunta, seguramente la implantación de este tipo de registro, una de las grandes preguntas. Hay que separar lo que es tiempo de trabajo efectivo de lo que es pausa diaria que no contabiliza como tiempo de trabajo efectivo. En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores da mucho margen a la negociación colectiva o los acuerdos colectivos con los representantes de los trabajadores. En principio, las pausas no serán tiempo de trabajo efectivo, salvo que lo diga el convenio colectivo o un acuerdo colectivo. Por tanto, ahí habrá que atender si la pausa se integra dentro del concepto de tiempo de trabajo efectivo o no. Hay muchas pausas de bocadillo, muchos convenios que se contabilizan como tiempo de trabajo efectivo porque se pacta así. Y hay otros casos donde ese tipo de pausas pues no son tiempo de trabajo efectivo. Por tanto, la primera cuestión a despejar es la contabilización en función de los acuerdos alcanzados de lo que es tiempo de trabajo y no. Es decir, lo que es tiempo de trabajo efectivo y lo que son las pausas. A partir de ahí, ¿qué debe constar en el registro diario? Lo que dice la ley es que conste el horario de inicio y finalización de la jornada. Pero lo recomendable es que exista un registro donde consten los tiempos de trabajo efectivo y las pausas. Es decir, que el trabajador, si tiene que salir media hora porque su empresa le permite salir media hora de descanso, o a fumar, o tiempos de aseo, o tiempos, podemos decir, de desconexión, ¿no? Presenciales de desconexión, algo que es bastante habitual en muchas empresas. Lo más recomendable es que todo eso conste en el registro. ¿Por qué? Porque las horas extraordinarias van a ser la consecuencia de superar las horas de tiempo de trabajo efectivo. Si sumamos pausas, descansos, etcétera, nos van a salir horas extraordinarias mayores de las que realmente se realizan. La guía del Ministerio de Trabajo lo que viene a decir es que el horario de inicio y finalización sería una especie de presunción de tiempo de trabajo efectivo. Es decir, el trabajador se presume que está trabajando desde que entra en el centro de trabajo hasta que sale. Pero la propia guía del Ministerio de Trabajo aclara, yo creo con acierto, que puede haber tiempos de pausas o tiempos de interrupciones no computables que destruyen la presunción de tiempo de trabajo efectivo. Y a quien más le interesa es a la empresa la contabilización de esos tiempos para luego no tener problemas con las horas extraordinarias. ¿El sistema de redondeo que se propone le parece factible o incluso ajustado a la legalidad?
Puede ser una opción. También pertenecerá a los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores este tipo de redondeos, ¿no? Puede ser una opción y yo no la descartaría. El propio Ministerio de Trabajo parece que la está impulsando, ¿no? En algunas declaraciones. Es decir, hacer un redondeo sumando todas las pausas, interrupciones que no son tiempo de trabajo y descontarlo diariamente pues de lo que es el registro. El problema es el fraude, ¿no? El problema ahí es, ante un redondeo, es que se hagan presunciones, yo qué sé, de hora y media, interrupciones no contabilizadas al cabo del día y realmente el trabajador en esa hora y media pues haya estado trabajando. Vale. Ese es el riesgo que se tiene, pero me parece que es una fórmula que, si hay buena fe de ambas partes, pues puede solucionar muchos problemas. Otra fórmula es tener dos registros, un registro del tiempo y un registro de las pausas. Decíamos antes que no hay ninguna excepción a esta regla, es decir, todas las empresas tienen que fichar. Preguntan, ¿incluidos los trabajadores con minusvalías de los centros especiales de empleo? Bueno, estaríamos ante una relación laboral especial, que habría que ver en el reglamento si existe alguna base jurídica para excepcionar del registro. Yo entiendo que es un tema que habría que analizar, pero habría que situarlo en la compatibilidad que pudiera tener este tipo de registro en esa relación laboral especial. La guía del Ministerio de Trabajo, el único supuesto que dice con claridad que no hay obligación legal son los altos directivos. Y el resto de supuestos pues los deja abiertos. Sería una cuestión a analizar con detalle. Bien. Aquí otra persona pregunta, la documentación que tiene que estar disponible ha de estar actualizada al día, pero dice, si se cierra mensualmente, ¿sería suficiente con poder facilitar la información a cierre del mes anterior en el que se solicita la documentación? Por parte, por ejemplo, de la representación. Bueno, la documentación es otra de las cuestiones que tiene que ser acordada por los representantes de los trabajadores. Es decir, en el periodo de consultas tiene que salir el sistema de documentación y sus requisitos, ¿no? Por tanto, yo creo que esto se irá solucionando también en los casos concretos en ese periodo de consultas. La ley lo que exige es tener a disposición la documentación 4 años, que son el plazo de prescripción de las acciones administrativas correspondientes. Por tanto, es lo único que dice, que se esté a disposición 4 años. A partir de ahí, puede establecerse un sistema de documentación mensual, trimestral, siempre que coste la jornada diaria de cada trabajador, podría aceptarse ese tipo de documentación, pero no dice nada el artículo 34.9 que sea obligatoriamente mensual, ¿no? Respecto a los directivos, también preguntan que, aunque la guía considera que la mayor retribución ya está comprendida en el pago de, está comprendida en ese acuerdo, preguntan si puede haber algún riesgo de cotización al estar normalmente estos salarios por encima de las bases mínimas. Bueno, los altos directivos hemos dicho que están fuera del registro. Vale, entonces ya está. Por tanto, ahí en la relación laboral especial de alto directivo quedaría fuera. Los equipos intermedios, los directores que no son altos directivos y que tienen relaciones laborales comunes, tienen obligación de registro. Y es verdad que la retribución que tiene este tipo de trabajador va unida a una amplia disponibilidad. Eso conecta con los pluses de disponibilidad y los pactos de disponibilidad horaria que se tienen en este tipo de colectivos. Y eso, como hemos dicho antes, tiene que ser registrado, y si hay horas extras, pues se cumplirá la normativa de cotización correspondiente. Los trabajadores desplazados fuera de España tienen que hacer también un registro, por lo que hemos dicho anteriormente. En un viaje, entiendo que no hay ninguna excepción entre viajes dentro de España y viajes fuera de España. Yo creo que se aplicarían los criterios que hemos dicho antes. Si se está a disposición de la empresa y se realiza el tiempo de trabajo efectivo fuera de España,
Eso debe ser contabilizado de manera telemática por la empresa y constará como jornadas diarias realizadas fuera de España. Vale. Aquí preguntan, dice que el cómputo de las horas es mensual, según dice la guía, pero también has comentado tú que se puede hacer el cómputo anual. ¿Cómo lo va a pedir entonces la inspección de trabajo y qué plazo se tienen para devolver esas horas? No lo entiendo El muy bien. registro tiene que ser diario. O sea, Sí. el registro de la jornada diario. Por tanto, lo que va a pedir el inspector de trabajo es una documentación donde consten las jornadas diarias de los trabajadores. Luego Ujú. está la cuestión de los recibos, que pueden tener periodicidad mensual eh, y que pueden dar lugar a otro tipo de sanciones administrativas en caso de incumplimiento. Pero en el caso concreto de la nueva infracción administrativa, el 7.5 lisos, lo que se va a pedir por la Inspección de Trabajo es que consten las jornadas diarias de los trabajadores contabilizadas en el registro. Y eso es Vale. perfectamente compatible con jornadas máximas medidas en cómputo anual, con distribución irregular de la jornada, con jornadas medidas semanalmente, a efectos de medir la jornada ordinaria o jornada extraordinaria. Pero lo que va a pedir el inspector de trabajo es que exista un registro de jornada diaria. Ujú. Aquí hay quien pregunta, que lo está haciendo muchísima gente, el registro lo están haciendo a través de un Excel. ¿Es necesario que firmen todos los trabajadores, incluso los comerciales? Firme, yo entiendo una firma física. Eh, uf, complicado. Ya. Bueno, esa es Porque una si no, fórmula. se les está obligando sino a hacer una inversión que determinado tipo de empresas a lo mejor no pueden hacer en un sistema de control de los que todos conocemos, ¿no? Sí, sobre todo en las pequeñas, ¿no? Claro. Empresas. Ujú. Pues este sistema de hoja firmada, en principio, cumpliría la ley. Lo que pasa que lo que también dice la guía del Ministerio y sobre todo la sentencia del Tribunal Europeo es que tiene que ser un medio fiable, objetivo y no manipulable. Con Ujú. lo cual, ese sistema de verificación en papel con firma del trabajador, pues tiene que tener algún tipo de fiabilidad objetiva, Ujú. porque si resulta falsificable o el Claro. inspector detecta que hay eh, riesgos de que pueda ser falsificable, pues no cumpliría la ley, ni la sentencia del Tribunal Europeo, que ahí la sentencia insiste mucho en que el registro sea objetivo y fiable y no manipulable. Vale. Aquí yo creo que esta pregunta la has medio respondido antes. Los administradores de empresa, puesto que están dados de alta en el régimen de autónomos, no tienen por qué efectuar este registro, ¿verdad? Así es. De Los acuerdo. autónomos no tienen registro diario de jornada. De acuerdo. Pausas no retribuidas, también hemos visto. Si el registro de horas extra lo realiza el trabajador y luego lo valida un responsable, si el trabajador excede su jornada pero no registra las horas extras, ¿es obligatorio reconocerle este exceso de jornada? Si excede las horas Validado por el extras, responsable. si validado por el responsable resulta que ha hecho horas que exceden la jornada ordinaria, tendrán el tratamiento de horas extraordinarias a todos los efectos. Se tendrán que retribuir en dinero con el límite de 80 horas al año o se tendrán que compensar con descanso en los 4 meses posteriores. En ese caso no computará para el límite de 80 horas anuales, ¿no? Si la finalidad de esta norma es precisamente el pagar con dinero o con descanso las horas extraordinarias y va a quedar registrado cualquier jornada diaria ordinaria y extraordinaria y por tanto todo lo que supere la jornada diaria ordinaria tendrá que tener tratamiento de horas extraordinarias, con el añadido de que se mantiene vigente el artículo 35.5, que obliga a un registro específico de horas extraordinarias. Ujú. Totalmente. Una pregunta también interesante. ¿Cómo afecta este sistema de registro digital al derecho a la desconexión? Sí, es interesante porque los dos temas están completamente
unidos, ¿no? En los registros telemáticos va a costar los tiempos de aplicación y de conexión y desconexión del trabajador. Y a esos efectos se podrá utilizar esta herramienta para medir el cumplimiento de las jornadas ordinarias o el cumplimiento o la superación, por tanto, horas extras en teletrabajo o en trabajadores que tienen este tipo de sistemas telemáticos. Y, por tanto, irá unido al control de la desconexión digital, porque si se establece algún tipo de deber de desconexión digital por parte de la empresa, la no emitir órdenes ni dar trabajo en los tiempos de descanso, o por parte del trabajador un derecho a no contestar o a no hacer trabajo por vía telemática en sus tiempos de descanso, eso va a quedar grabado en el sistema. Por tanto, van a ser pruebas del ejercicio de ese derecho de desconexión digital. Y un registro telemático va a facilitar la desconexión digital o el control de la desconexión digital. Otra cuestión también con meollo. A ver, preguntan si sería recomendable que la empresa emitiera algún tipo de comunicado a la plantilla indicando que la consideración de horas extraordinarias requerirá de una petición empresarial previa a su realización y la aceptación de la misma por parte del trabajador. Bueno, Es eso decir, es lo que por quedarte, simplemente porque te apetezca quedarte, no va a ser considerada una extra, ¿no? Claro, eso es lo que dice la ley, además, ¿no? Es decir, que tienen que ser voluntarias, ¿no? Las horas extraordinarias, salvo algunas excepciones que regulan los convenios colectivos, son horas voluntarias y, por tanto, pactadas entre empresario y trabajador. No plantearía ningún problema un comunicado así. Claro, ahí la gran cuestión, una de las grandes cuestiones que se va a ir despejando es qué pasa cuando se constata en el registro de jornada diaria que ese trabajador ha realizado horas extraordinarias que no pactó expresamente, sino que por la vía de los hechos, pues por lo que sea, se quedó en la empresa y la realizó. Y entiendo que en ese sentido operaría una especie de voluntariedad implícita, de aceptamiento implícito, tanto del empresario que no le dijo al trabajador que tenía que irse de la empresa, como del trabajador que aceptó quedarse fuera de su jornada ordinaria y tendrá tratamiento de horas extraordinarias. Será un pacto implícito, ¿no? Pero si una empresa establece con claridad ese sistema y lo controla bien, pues no hay ningún problema en que todas las horas extras sean comunicadas con anterioridad y pactadas en el momento con los trabajadores. Y si algún empleado o empleados se olvidan de fichar, ¿qué responsabilidad tiene la empresa ante una potencial hipotética inspección? Bueno, hay que decir que el control a través del registro de jornada diaria, en origen es un sistema de control empresarial. En origen este tipo de sistemas se utilizaban o se utilizan por las empresas para controlar a los trabajadores en el cumplimiento de su contrato de trabajo. Luego, la evolución ha sido que se convierta en una herramienta de control de horas extraordinarias, con lo cual cumple esa segunda finalidad. Pero no hay que olvidar que los sistemas que se van a potenciar mucho estos meses en muchísimas empresas que no los tenían de registro de la jornada diaria, van a tener una finalidad también de control del trabajador y, por tanto, una finalidad sancionadora, disciplinaria en caso de incumplimiento de las jornadas. Entonces, la pregunta es, ¿y si un trabajador se olvida de fichar? Bueno, si un trabajador se olvida de fichar, primero habrá que atender a la buena fe. Si fue un olvido, pues evidentemente no le vas a sancionar por un olvido, ¿no? Y habrá que tenerlo en cuenta a efectos de alguna anotación en el sistema o algún tipo de tener en cuenta esa incidencia. Si la pregunta es, ¿y qué pasa si un trabajador no ficha? No porque no se olvida, no porque se olvida, sino porque no ficha, porque ese día no va a trabajar, pues la pregunta sería, eso costará como una ausencia y por tanto tendrá la empresa una prueba
de la ausencia del trabajador en su jornada a efectos disciplinarios. Cuando se dice que los trabajadores deben de poder acceder al registro, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Que pueden ver su registro? ¿Pueden solicitar a la empresa un informe, un resumen de sus registros horarios? Yo creo que lo que el artículo 34.9 dice es que se estará a disposición en la documentación y, por tanto, el trabajador podrá pedir la documentación de su jornada diaria en el caso de que haya una reclamación, por ejemplo, que será habitual si hay una reclamación judicial de horas extraordinarias. Lo normal será que el trabajador pida la documentación correspondiente, ¿no? No hay ninguna obligación de dar a los trabajadores copia de los registros, ¿no? Eso que quede claro, y la guía lo dice, la guía del Ministerio también lo dice con claridad. Pero sí se habla de permanecer a disposición de los trabajadores estos registros. Por tanto, lo mismo que se da a un inspector de trabajo o a un representante de los trabajadores, lo mismo habría que dar a un trabajador que solicita esa información. Hay varias preguntas que inciden sobre lo mismo. ¿El trabajador tiene que fichar todos los días? Yo entiendo que el control es jornada diaria de todos los días, sí. Bueno, volviendo a lo que decíamos antes de las empresas más pequeñas, la verdad es que tiene toda la lógica lo que pregunta esta persona. Dice, el trabajador tiene que firmar, tenemos que controlar un montón de cosas. Si la ley obliga, y para hacer un buen control estamos pensando que un Excel se nos va a quedar muy corto, ¿nos va a pagar la aplicación digital? Pues No, claro. No ha ido acompañado el decreto ley de un plan de posible financiación de estos sistemas. No ha ido acompañado de financiación pública, entiendo, ¿no? Pudiera ser que el gobierno en cualquier momento pues pueda adoptar este tipo de plan, ¿no? Es decir, esto no tampoco hay que descartarlo en el sentido de la pregunta, ¿no? Si se pretende digitalizar, ¿no?, el control del registro de la jornada, pues podría ser interesante algún plan de ayuda pública, sobre todo a pequeñas empresas, para que implanten estos sistemas, ¿no?, que tienen un coste quizá excesivo para ellas y que a lo mejor con ayudas públicas pues puede ser una buena idea implantarlo con este tipo de ayudas públicas. Es decir, que es la pregunta es una buena idea para que el gobierno pueda hacer algún tipo de plan. Claro, a ver si utilizan los viernes sociales para esto. ¿Qué ocurre si el trabajador no quiere registrar la jornada? Está obligado a ello. Si el trabajador rechaza la fórmula de control. Sí. El sistema lo pactan representantes de los trabajadores y empresa y se aplica. Y si no lo pactan, lo decide unilateralmente el empresario. En ningún momento se da al trabajador la capacidad de decisión del sistema, ni por supuesto el derecho a oponerse al sistema que se implante. Aquí alguien plantea una cuestión a la inversa. Dice, ¿se puede hacer un sistema de registro masivo de jornada y al final de mes ser validado por cada empleado? Creo que el registro tiene que ser de jornada diaria. Claro. Entonces no cabe hacer ese tipo de fórmulas mensuales con validación mensual. Tiene que haber un sistema que contabilice las horas diarias. ¿Y cómo se contabiliza, por ejemplo, si un empleado decide trabajar más una vez que llega a su casa y se conecta? Bueno, pues puede haber sistemas telemáticos con los equipos digitales de la empresa. Puede haber sistemas telemáticos que controlen la conexión, ¿no?, digital y sumarían al registro. Es otra cuestión a valorar, ¿no? Si realmente estamos hablando de un registro presencial, ¿no?, con lo cual el papel va a ser de presencia en el centro de trabajo o de tiempo de trabajo efectivo de presencia en el centro de trabajo, o nos vamos ya a sistemas
más sofisticados que tengan en cuenta que el trabajador pueda llevarse trabajo a casa y por tanto contabilizar también ese tipo de horas de trabajo en casa, ¿no? Tiene mucho que ver con la desconexión digital también, que es una cuestión que los convenios colectivos me imagino que entrarán en los próximos meses y años a regular, y es una cuestión que va a estar en las propuestas, ¿no? Establecer ese tipo de contabilización de trabajo en casa también para hacer efectivo el derecho de desconexión digital. Supongo que lo mismo se aplica si se trabaja el fin de semana. Estamos en lo mismo. Si trabajo el Vale. fin de semana, si no estamos hablando de un registro de descansos de los trabajadores. De hecho, el origen de este problema, que yo lo he dicho al principio, es judicial, viene de unas sentencias de la Audiencia Nacional que rechazan como sistema de registro de jornada diaria lo que era un sistema de registro de descansos, ¿no? O sea, viene a decir, yo no puedo contabilizar el tiempo de trabajo efectivo contabilizándole a los trabajadores sus descansos y vacaciones. Y por tanto no serviría como herramienta un sistema de contabilización de descansos. Los fines de semana como descanso semanal entiendo, no como una persona que trabaja en fin de semana, sino entiendo como descanso semanal. En principio no tiene por qué haber registro alguno, ni tampoco invadir la intimidad del trabajador si está trabajando o no trabajando, ¿no? Pero bueno, es una cuestión interesante a valorar si los tiempos de trabajo fuera del centro o los tiempos de trabajo en casa tienen que formar parte de un registro de jornada. De acuerdo, pues yo creo que ya hemos contestado prácticamente todas. Es posible que a lo mejor alguna se me quede porque es que están cayendo muchas preguntas, en la herramienta. Mira, la última, por ejemplo, esta sí acaba hace un poquito. Si un trabajador está enfermo, pero no va al médico y no tiene parte de baja, ¿cómo hacemos para justificar esta ausencia en el control horario? Y lo mismo, una salida al médico. Yo llamo Pues diciendo, costará, estoy malo, costará como tiempo interrumpido, como tiempo de no tiempo de trabajo en el sistema, ¿no? Y Por acudir al eso es médico también. importante, claro, por eso es importante contabilizar lo que es un tiempo de trabajo efectivo y lo que es pausas, interrupciones o no trabajo, ¿no? Por eso es importante que el sistema tenga las dos patas, por este tipo de situaciones. O sea, si realmente el trabajador se encontró mal, se fue al médico y dedica unas horas a ir al médico, pues eso debería constar en el registro como que no trabajó. Vale. No trabajó, ¿no? Las dos últimas preguntas. Una, dice, ¿los trabajadores a tiempo parcial también les aplica este control? Tienen un registro específico Claro. desde hace tiempo, en el artículo 12 está previsto, y por tanto su registro obligatorio está claro y además de manera específica. Y tiene unas reglas singulares porque los trabajadores a tiempo parcial firman horas complementarias que tienen que ser controladas en ese sistema de registro, cotizan por horas, lo cual para la seguridad social es esencial el registro para que todas las horas realizadas, tanto las pactadas como complementarias, hayan sido cotizadas y además pueden realizar horas voluntarias, con lo cual esas horas voluntarias tienen que contabilizarse también en el registro específico. Y los trabajadores a tiempo parcial, desde hace tiempo, tienen una obligación legal de registro. Los inspectores de trabajo pueden solicitar la documentación y se ponen en marcha todos los mecanismos sancionadores en caso de incumplimiento. Y los trabajadores a tiempo parcial ya tenían un registro de jornada diaria. La novedad es que los trabajadores a tiempo completo lo van a tener a partir, entró en vigor el 12 de mayo, pues ya tienen ese registro obligatorio general. Vale, pues ya las dos últimas están relacionadas entre sí. Un trabajador que tiene un trabajo de campo, de mantenimiento, ¿cuándo se considera que inicia la jornada? ¿Donde hace su primer trabajo y en el momento en el que llega a la instalación? Bueno, eso es lo que hay que acordar también, ¿no? En el caso concreto habría que acordarlo con los representantes de los trabajadores o en su caso unilateralmente fijar algún criterio.
Lo que dice la jurisprudencia en ese tipo de trabajos que no tienen centro de trabajo fijo, entiendo, son, lo que dice la jurisprudencia es que se tiene que contabilizar como tiempo de trabajo efectivo el primer desplazamiento al cliente correspondiente. El Y el desplazamiento. primer desplazamiento a un cliente, a partir de ahí, contabilizaría el tiempo de trabajo efectivo. Vale. En estos casos de este tipo de personas puede surgir la casuística de tener que ir a reparar una avería a última hora de la tarde, por ejemplo. ¿Eso entraría a formar parte del pacto de disponibilidad? Eso podría ser un pacto de disponibilidad o podría pactarse con el trabajador horas extraordinarias Bien. Y que la última costarían. entonces, relacionado con esto, es con un pacto de disponibilidad se pueden hacer más de 80 horas extra si se retribuyen adecuadamente. Esa es la última. A los pactos de disponibilidad, que los hemos comentado en el seminario, tienen que respetar la normativa de horas extraordinarias. Y por tanto, no se pueden superar las 80 horas anuales de horas extraordinarias retribuidas en dinero a través de un pacto de disponibilidad. Otra cosa es que el pacto de disponibilidad, que obliga a una disponibilidad horaria muy flexible, pueda originar horas extras que luego se compensen con descanso. Y al compensarse con descanso, no entrarían dentro del cómputo de 80 horas anuales. Es decir, sería una fórmula de distribución irregular de la jornada combinando el pacto de disponibilidad, horas extraordinarias compensadas con descanso. Y todo eso debe constar en el registro. Pues perfecto. Yo creo que aunque se nos haya quedado alguna por ahí sueltecilla, la verdad es que hemos abordado prácticamente todas. Intentaré recopilar esas pocas que se nos quedan en el tintero, más que nada por no alargarnos más, ya son un poquito más de las 2. Intentamos ser respetuosos con el tiempo, que además ahora hay que irse a almorzar. Muchísimas gracias, de verdad, porque has respondido lo que te decía al principio con concisión y a la vez profundidad. Gracias a todos los que nos han seguido, que habéis sido más de 220 personas. Ánimo con este tema, que va a dar mucho que hablar. Todavía hay que esperar mucha concreción en su desarrollo en el día a día. Y como os decía al principio, os enviaremos tanto el PPT como el vídeo de la intervención de Jesús. Gracias a todos y hasta otro nuevo webinar. Muchas gracias también. Hasta luego.